beneficiándose de esto, ¿no? Perdón, no he avisado para la grabación. Aunque empiezo de nuevo para la grabación. Empezamos con este bienes tecnológico, que bueno, se podría decir que es de estreno, porque habla un área nueva, el área de implantaciones de reciente creación, sobre un contrato de reciente creación, el contrato de implantaciones, la factoría de implantaciones. Y, y bueno, y Carlos Ilia, que es el responsable, aunque todos lo sabían, pero también se presentó hace poco como nuevo responsable de área dentro de mi subdirección. Así que la idea es contar, bueno, este tema está en boca de todo el mundo tiene muchas ganas pero queremos contar un poco por dónde van los tiros, teniendo en cuenta que, como digo, formalmente empezó hace un par de días el contrato, ahora se está empezando a constituir la factoría, pero llevamos haciendo trabajo previo, ¿vale? Tanto internamente con las subdirecciones de la DGSIC como con las provincias. Así que, por no alargarme más, le dejo paso a Carlos Ilia. Carlos, adelante. Muy bien, muchas gracias, Fran. Bueno, pues nada, soy Carlos y mucha gente me conocerá, otra gente no, pero bueno, siempre he estado ligado bueno, a centros de diferentes organismos del sistema sanitario público andaluz, ¿no? Bueno, pues comenzamos, como ha dicho Fran, hablando de esta novedad que es el área de implantaciones, ¿no? Y bueno, esta charla va a ir un poco, no en términos tanto de resultados y demás, porque como ha dicho Fran, acaba de estrenarse, pero sí en términos de enfoque y el camino o rumbo que pretendemos llevar desde el área, ¿no? Eh, la situación de partida de esta área viene muy ligada a un poco el análisis de lo que ha ido pasando en el pasado, ¿no? El mundo de las implantaciones ha ido muy ligado al mundo del desarrollo. Pero desarrollar e implantar son actividades muy diferentes que comparten pocas cosas, ¿no? Comparten quizá la obligación de estar dentro de un mismo expediente en muchos casos, comparten un presupuesto único, pero las metodologías de trabajo no son compartidas. Scrum no tiene sentido en un área de implantaciones, en términos generales. Los escenarios donde se desarrolla el desarrollo de software y el escenario donde se desarrolla la implantación son muy diferentes, ¿no? Por lo tanto, históricamente han sido áreas de negocio que han estado muy ligadas, pero tienen pocas cosas en común. Además, si a eso unimos que cada vertical, cada solución ha tenido sus procesos de implantación, pero no tiene ninguna relación con otros procesos de implantación de otros verticales, pues vemos que hay implantaciones por cada vertical y no hay ningún sitio donde se pueda consolidar la experiencia o mejorar los procesos de manera general. No hay una estructura que permita aglutinar toda esa experiencia en términos de implantaciones. Así que hace un tiempo se decidió, oye, ¿por qué no creamos un área específica dentro de la DGSIC que lleve los temas de implantaciones? Y bueno, pues sale esto que ha comentado Fran, sale la idea y se construye un área de implantaciones dentro de la subdirección de sistemas de información que acompaña a las que hay ahora mismo, como son soluciones digitales y la gobernanza técnica, y que pretende, pues, concentrar especialistas en implantaciones, es decir, ese mundo, ese negocio de implantar, pues especializarlo, ¿no? Lo que comentaba antes, a veces había fragmentación del presupuesto en términos de implantaciones, porque cada vertical tenía la suya. Bueno, pues ahora se pretende tener un presupuesto bastante más concentrado y focalizado en los trabajos generales de implantación. Como es un nuevo área, esta área hay que ahora hacerla aterrizar en el ecosistema ya que está montado de la DGSIG y por lo tanto hay que montar modelos de relación con otra área que podrán ser clientes, podrán ser proveedores del área de implantaciones, pero que hay que estructurar cómo nos relacionamos con ellos y cómo se relacionan ellos con nosotros, ¿no? Esta área además tiene una orientación, como podemos decir, a 360, porque al final el mundo de las implantaciones, en la mayor parte de los casos, va a estar a caballo entre el nodo central y los nodos provinciales donde se establecen los centros sanitarios, ¿no? Entonces,
ese justo sitio que hace de puente entre esos dos mundos es algo que le permite poder tener esa visión de 360 grados, ¿no? Y lo que sí que tenemos que tener claro que el objetivo de esta área fundamentalmente es industrializar y sistematizar la implantación. Es decir, es ese mundo del pasado donde cada vertical resolvía la implantación, pues ahora lo que pretendemos es aplicar unos mismos métodos de trabajo, unas mismas herramientas de trabajo y que cada implantación, independientemente del vertical, se aborde con los mismos métodos, recursos, como queréis llamarlo, ¿no? Vale, ya tenemos la nueva área, la nueva seta en el organigrama de la DGSIC, pues necesitamos darle contenido. Y el contenido se hace a través de una construcción de una factoría de, en este caso ya no de software, sino una factoría de implantaciones. Como ha dicho Fran, el contrato se firmó este miércoles, con lo cual tiene 2 días de vida y a través de ese contrato se pretende pues, crear una factoría de un volumen bastante importante, porque posiblemente alcance las 100 personas trabajando y donde no solamente, como he dicho antes, no solamente tendrá la labor de implantar, sino implantar eh, siguiendo herramientas propias, métodos propios, metodologías propias y demás, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo en primer término que vamos a perseguir, ¿no? Bueno, la priorización va a ir por abordar aquellos elementos que más aprietan el pie o que elementos que son los que primeramente tenemos que abordar. Intuitivamente se puede entender que lo primero que tendría que abordar una factoría de implantaciones es terminar aquellas implantaciones que no se quedaron terminadas. Y si hay muchas, evidentemente priorizar, ¿no? Y eso es lo que hemos llamado path de nivelación. El path de nivelación sería llevar lo que entendemos que es fundamental, estructural en cualquier sistema sanitario, al mismo nivel en toda Andalucía. Primer objetivo en esos términos, pues llevar la historia clínica o el DIRAYA, como queramos entenderlo, a todos los centros del SAR. ¿Cuáles nos faltan? Pues todos los centros que se han incorporado al SAR recientemente por la integración de las exagencias. A esos centros hay que incorporarlos en la historia clínica y bueno, hacer un proceso de, pues, igual que se hizo en etapas anteriores con los centros clásicos del SAP, pues hacer un proceso igual en estos centros. ¿Qué otro elemento vertebrador existe de un sistema de información sanitario? En la parte de hospitales, evidentemente, pues el módulo de trabajo de la enfermería con ese colectivo que es tan grande, tan inmenso y que articula muchísimos de los procesos de cualquier ámbito hospitalario, pues tiene una herramienta propia y de hecho hay una herramienta con una última versión o una última desarrollo que está extendida en muy pocos centros, ¿no? Y esa hay que llevarla al 100% de los centros de Andalucía, ¿no? Que es la estación clínica de cuidados, ¿no? Eh, Pasa lo mismo con el software de farmacia hospitalaria. No tenemos el 100% de los centros con el mismo software, que es el software oficial del Servicio Andaluz de Salud, y que tenemos que llevar a cabo extendiéndolo al 100% de los centros porque es una situación no bien finalizada. Y por último, PDI, también como elemento clave de nuestro día a día en los hospitales, pues hay una versión que está desplegada, pero no está configurada ni puesta en juego en muchos centros. En otros centros sí, y permite aprovechar funcionalidades como son las derivaciones entre centros, que es algo que es muy demandado, ¿no? Entonces, digamos que estos elementos, estos 4 elementos, que ya en sí son en muchísimo trabajo, muchísimo complejidad y demás, formaría el pack básico de nivelación al que tendríamos que llegar en todos los centros sanitarios de Andalucía al mismo nivel. ¿Hay otros proyectos candidatos a participar en primera instancia en esta factoría de implantaciones? Sí, proyectos parecidos, proyectos que no se han finalizado completamente en su implantación. Un ejemplo es VNA. VNA tuvo una fase de extensión veloz, pero ni se pudo completar la extensión prevista y en este tiempo que no se ha podido extender han seguido pasando cosas, han seguido apareciendo dispositivos con necesidad de conectar que tampoco se han conectado, ¿no? Entonces, bueno, un buen candidato
a tenerlo en cuenta, evidentemente no tiene la priorización que puede tener una historia clínica única en Andalucía, ¿no? Pero sí que estamos trabajando ya en ello para evaluar cómo relanzarlo, ¿no? TurnoSAP puede ser otro proyecto, quizá con unas características diferentes, pero TurnoSAP puede ser otro elemento que puede encajar dentro de los primeros pasos de la factoría. Evidentemente no pretendemos, he dicho que el objetivo principal era industrializar y estandarizar, no pretendemos estar parados hasta que consigamos estandarizar, sino que conforme vayamos haciendo todos estos elementos, que son los que más prioridad tienen, pues vamos creando los circuitos, procesos, herramientas que nos faciliten las implantaciones. Así que en paralelo iremos haciendo eso y no sé cuándo, pero pretendemos llegar a un punto en el que ya podamos implantar vía catálogo de servicios, de tal manera que pudiéramos, por ejemplo, plantear o saber a priori cómo de complejo, qué costes tendría o simular cuál sería el plan de implantación de, por ejemplo, el grano que se está anunciando ya en Málaga, ¿no? Oye, pues si tenemos herramientas que ya nos permiten de una manera bastante automatizada eh, evaluar y plantear un plan de implantación, podríamos generar un plan global o bastante global eh, en términos de sistemas de información para para un centro nuevo, ¿no? Podríamos también acompañar a implantaciones de versiones de alta complejidad. Es decir, a veces cuando un software evoluciona, se genera una versión nueva que cambia muchos elementos y que a los usuarios les puede costar más asumir esa nueva versión. Pues esa nueva versión puede ir acompañada por trabajos de implantación, ¿no? O bien formación a demanda, que ahora entraré un poco más, ¿no? Eh, ¿Qué hemos hecho a pesar de que el contrato tiene 2 días de vida? Bueno, ya hemos hecho bastantes reuniones con factoría. Hemos hecho ya las reuniones previas con todas las provincias por una toma de contacto para que conozcan esto, pero un poco más focalizado a la situación que vive cada provincia, que son muy diferentes de una a otra. Hemos ya también realizado y lanzado también algunas reuniones con las áreas fundamentales de la DGSI que pueden estar impactadas o implicadas en la aparición de esta nueva área. Y también hemos lanzado ya un poco los trabajos para comenzar a crear un equipo que acompañe a todo este volumen de trabajo que se va a generar con esta factoría. ¿Qué cosas básicamente vamos a hacer cuando haya que implantar? O sea, si alguien dice, oye, mira, que hay necesidad en el sistema sanitario público de implantar este sistema. Bueno, básicamente eh, vamos a hacer 3 cosas para cada sistema que haya que implantar. Recepcionar, modelar e implantar. Y habrá unos trabajos de fondo que siempre van a estar, que es transformar, es decir, construir herramientas que nos permitan esto hacerlo lo más fácil posible, aplicar, yo que sé, la IA, cualquier cosa que tenga que ver con mejorar los procesos y capacitar. La capacitación es algo que en este expediente tiene mucho peso como he dicho antes, volveremos sobre ello, ¿no? Pero estas 3 fases que podíamos, desde el punto de vista de la ingeniería clásica, ¿no? Pues análisis, diseño, implementación. Pues aquí le ponemos estos 3 nombres un poco diferentes, más acordes al contexto de las implantaciones, ¿no? Recepción, primera etapa que habría que hacer con cualquier implantación, de cualquier vertical que se encargue. Bueno, pues habría que hacer una fase previa de análisis, decir, oye, ¿qué queréis que se implante? Y analizar diferentes variables, dimensiones de esa solución. Y no solamente la solución, sino en qué ámbito quieres que se implante. Por lo tanto, es importante saber dónde se quiere implantar. Una vez que se hace ese análisis inicial, pues se decide que hay que buscar conocimiento, el conocimiento que haya en la casa o no en la casa, sobre este vertical que hay que implantar y por lo tanto hay que buscar y recopilar todo lo que se pueda para estar lo más informado posible de toda la información que haya por ello orbitando. Luego, esa información, evidentemente, habrá que refinarla, habrá que descartar o habrá que validar si es suficiente o no. Por último, la consolidamos en un repositorio de información para que esté accesible, para que en cualquier momento se pueda poner y utilizar. Y por último, habrá que, con esa información, capacitar al equipo de implantación. Es decir, un poco lo que decía antes, esto va de profesionalizar. Habrá gente dedicada solamente o líneas de trabajo solamente dedicadas a recepcionar y habrá gente específicamente dedicada a implantar, pero la conexión entre la recepción y la implantación tiene que hacerse también, entre otras cosas, vía capacitación. Y luego la capacitación también aparece a la hora de formar
los usuarios que van a recibir ese nuevo sistema, ¿no? Entonces, bueno, este sería un ejemplo de un desglose un poco más detallado de la fase de recepción. Fase de modelado. Bueno, si no lo conocéis, lo comento. Hay un modelo de trabajo para hacer las implantaciones en el SaaS y ese modelo se llama MCMI. Eh, es un modelo que nace o destila de las experiencias que se tuvieron en la implantación de EDA en los hospitales del SAE, en la última implantación que hubo. Y ese modelo es un modelo teórico que incluye básicamente lo que veis ahí, fases de trabajo y dentro de cada fase una serie de actividades que te dicen lo que hay que resolver en cada una de esas actividades. No solamente dice eso, sino que habla también de roles, de áreas de conocimiento, de responsabilidades, de entregables, de dependencia, en fin, es un modelo teórico y complejo que define claramente qué hay que hacer cuando nos enfrentamos a una implantación. Eh, en la oferta del proveedor bueno, no lo he dicho, el proveedor es una UTE formada por Minsight y Ayesa. Pues en la oferta plantea que podemos evolucionar el modelo teórico actual y podemos dar pasos a la hora de enriquecerlo, ¿no? Por un lado, podríamos enriquecer en términos de cambiar el modelo tal cual para abordar lo que hemos hablado, la fase de recepción, la fase de modelado, que tendría que ver con, es necesario generalizarlo, el modelo, para poder entrar en una idea de factoría y podemos descender a nivel de granularidad. Podríamos decir, vale, una actividad de las que hay dentro de una fase está bien, pero habla de demasiado volumen de trabajo y sería muy interesante desgranarlo en tareas para poder hacer luego más cosas, es decir, asociar una tarea una tasación, asociar una tarea un riesgo o cualquier otro elemento que creamos importante, ¿no? Entonces, digamos, a nivel de modelo se podrían plantear, entre otros, estas mejoras o estos enriquecimientos y a nivel de herramientas se podrían plantear herramientas que exprimieran ya esas posibilidades, es decir, oye, genérame un cronograma, genérame el seguimiento o la ejecución de un cronograma, hazme un estudio de viabilidad de una implantación de un software que se me está ocurriendo, que podemos adquirir o desarrollar, pero no sabemos los costes o no sabemos lo que conllevaría implantarlo, hazme una tasación o herramientas que ayuden a la generación de entregables. Este mundo tiene mucho de documentación, de especificaciones y todo lo que sea agilizar ese mundo con herramientas, genial. Una gestión de los riesgos, como he dicho antes, podríamos asociarlo bien a las tareas o bien a las actividades y tener un plan de riesgo y un seguimiento de la mitigación de esos riesgos. Y por último, bueno, esto no es estático, es decir, no es que tú digas, vale, yo voy a decirlo así desde el primer día no, pero es que el primer día, a lo mejor el segundo día descubres que en la primera implantación esto que asumiste no es exactamente así. Bueno, pues tener la oportunidad de actualizar estos modelos y retocarlos conforme la experiencia te va diciendo cómo es la realidad, ¿no? El modelado no solamente habrá que hacerlo del modelo MCMI, es decir, de qué es lo que hay que hacer cuando hay que hacer una implantación, sino habrá que hacer también un modelado de cómo nos relacionamos con las otras partes, otras áreas de la propia DGSI y cómo comunicamos el impacto que tenemos en la organización, cómo se nos comunica el impacto que tienen cambios de otra área y demás. Es decir, hay que generar un modelado del modelo de relación que haya con otras áreas. Bueno, lo dicho, de la implantación, de la última fase, ¿cómo la vamos a abordar? Pues bueno, vamos a aplicar el modelo MCMI, que es el que tiene el SAP para implantaciones, y tenemos que desarrollar ahora un cronograma de ese pack de nivelación, que como habéis visto, afecta a varios verticales y donde realmente tenemos que ahora acotar o definir cuáles son los elementos que realmente limiten la paralelización. Imaginemos, de los centros que vienen de la agencia hay veintitantos centros que vienen de las agencias que hay que implantarle Diraya. ¿Existe algún elemento de todos los que van a participar en las implantaciones que solamente me deje ir de dos centros en dos centros? Pues si me deja solamente ir de dos centros en dos centros, el cronograma cambia mucho, o los posibles cronogramas que se pueden plantear cambian mucho que si el peor de los escenarios es poder hacer de 10 en 10. ¿Vale? Por lo tanto, ahora estamos en esa fase de empezar a hacer reuniones ya más técnicas, una vez que el contrato está habilitado, donde afloremos los limitantes claros a la hora de hacer paralelismo.
Y bueno, y luego lo que he comentado, UNA o cualquier otro proyecto que sea susceptible de encajar en esta factoría, pues completará los trabajos que se pueden hacer solamente para el pad de nivelación. Transformación. Bueno, en transformación, que era esta cosa vertical que al lado de la capacitación, pues bueno, esto de MCMI 2.0, por poner un nombre, pero la idea es poco esta cosa, esta evolución tanto del modelo teórico como de las herramientas específicas, pues llevarla a cabo, porque si no, no vamos a tener una factoría realmente que viva de manera natural una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Generar un cuadro de mandos de implantaciones que tiene que ser como muy multidimensional. Es decir, evidentemente nos va a interesar cómo va PDI en Andalucía en términos de implantación de la versión 49, pero cómo va Almería en términos de todas las implantaciones que tiene ahora mismo abiertas. O sea, esas visiones y otras, evidentemente, tienen que encajar en ese cuadro de mandos, ¿no? Y a ver si podemos también apoyarnos en la IA para agilizar procesos, para agilizar tareas, para búsqueda en información, porque aquí vamos a manejar muchísima información. Bueno, sería interesante encontrar caminos para agilizar, ¿no? Y capacitación, o sea, último elemento, así como destacable. Ya he dicho que evidentemente habrá que hacer capacitación. Una vez que yo conozco el software que hay que implantar, tengo que capacitar a los implantadores. Los implantadores o otros capacitadores, gente de capacitación también capacitará a los usuarios, pero queda un cajón que se llama, que, bueno, aquí lo hemos llamado capacitación de la organización, queda un cajón donde se puede utilizar para capacitar con otras cosas que no tienen por qué ser soluciones que estamos implantando. Es decir, si se detecta que hay un vertical, un aplicativo, una solución que los usuarios, por lo que sea, no están cómodos con la aplicación porque no la conocen bien, porque en su momento no hubo, yo qué sé, un presupuesto para hacer una formación potente, bueno, pues esta es una opción o cualquier otra. Que actualmente estos temas caen bajo las competencias de la subdirección de Víctor y también acompaña ahora mismo actualmente a esos trabajos, también acompaña a Rafa Pastor desde servicios transversales, ¿no? Entonces, bueno, es bueno señalar que este expediente tiene unas capacidades ahí para ser utilizadas con esos fines. Y nada, ¿qué necesitamos ahora mismo que llevamos 2 días de vida? Bueno, pues necesitamos habilitar los recursos de la propia factoría. Las personas que van a trabajar en la factoría necesitan acceder a los recursos necesarios para desarrollar su trabajo, necesitan que tengamos estructuras ya en las herramientas típicas colaborativas dentro de la DGSI, como fue Jira o con Confluence, necesitamos entornos, necesitamos, bueno, esta cosa del inicio, ¿no? De arrancar, ¿no? También tenemos que definir catálogos de aplicaciones, de módulos, de integraciones, digamos, toda esta telaraña que hay ahora mismo, pues claramente catalogarla para poder luego ser piezas de la herramienta que la factoría necesitará, ¿no? Es muy importante las relaciones, las dependencias, no solamente en el plano de las integraciones, sino también a lo mejor en el plano de la infraestructura o en el plano de los módulos desarrollados, etcétera. Necesitamos incorporarnos a los circuitos actuales. Hay una serie de circuitos, como en cualquier organización, que ya están funcionando. Necesitamos subirnos a ellos. Y lo que he dicho antes, no solamente subirnos a ellos, sino crear los modelos de relación que seguramente, como área nueva, también generaremos alguna distorsión en la DGSI, en el ecosistema de la DGSI. Y estos primeros pasos, pues una vez que ya hemos tenido reuniones con las provincias y un poco esto mismo se ha presentado más enfocado a las provincias, pues por último evaluar ya con más detalle con cada provincia en qué situación están los sistemas de información corporativos, qué uso tienen, qué ha pasado desde que estos proyectos se quedaron sin gasolina y hasta el momento actual. En fin, retomar y reconectar con la situación y el pulso actual. Y ya está, por mi parte, lo que es la presentación. Bien, pues muchísimas gracias, Carlos. Nada. Bueno, como decía al principio, cuando se dice lo del niño ha nacido ya con la comunión hecha, pues nunca mejor dicho. Este niño que acaba de nacer, ya como ha contado Carlos, estaba trabajando ya desde el útero materno, antes de salir adelante. También que haya tocado, que una de las adjudicatarias haya sido Indra, que nos conoce bien como casa, hizo implantaciones, va a hacer cosa buena para esto. Y también deciros que, bueno, aunque no lo dice la visión que le da Carlos a todo esto cuando empezamos a hablar de cómo lo íbamos a organizar, le da una visión muy de negocio que a mí personalmente me gusta mucho. Y además él fue su director provincial, con lo cual conoce muy bien
la problemática de las provincias y cómo resolverla. Así que, bueno, si tenéis alguna pregunta, algo que queréis hacer, adelante. No veo manos levantadas desde el móvil. No sé si lo ves tú, Carlos, o algo, o a lo mejor Y es que ha quedado aquí tan veo claro. a Tomás, creo. Hola, buenos días. Soy Tomás, del área norte de Almería. Hola, Tomás. Mira, Carlos, es una duda respecto al... Has comentado el uso de IA. ¿Ya tenéis modelos o hay sistemas que podamos empezar a usar o se empezará a desarrollar? El tema de la IA, ¿cómo está ahora mismo? ¿Qué nivel de madurez tiene? Bueno, la idea que he comentado de la IA es en términos de facilitar los trabajos propios de la propia factoría. Es decir, imagínate que hay muchísima documentación, tanto de interacciones como del ámbito de desarrollo, como lo que sea, para cada vertical, ¿no? Si tú pudieras comunicarte con toda esa documentación con un lenguaje natural para extraer el script que habilita en Mac o un usuario, no sé qué, pues sería mucho mejor que estar navegando por documentos, por lo que sea, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando, o por ejemplo, la generación de entregables, si hay mucha información que ya está ahí, la generación de un acta o la generación de un documento podría ser automatizada. Eso es un poco lo que estamos evaluando, herramientas que agilicen los propios procesos de implantación. No sé si he conseguido explicar. Vale, sí, sí, sí. José Antonio creo que también tiene una pregunta. Sí. Hola, buenos días, soy José Antonio Sáenz, del Hospital Virgen de Rocío. Hola. Una preguntita, es que estaba hablando anteriormente del proyecto VNA Sí. y resulta, claro, el proyecto esto empezó muy bien, se paralizó, hasta donde yo tengo noticias, esto no se ha retomado. Cuando he visto que tú lo has mencionado, ¿qué planes hay para el proyecto VNA? ¿Cuándo se va a retomar la implantación? Bueno, el plan es retomarlo. El plan es Sí, pero ¿para cuándo? ¿Para cuándo? resucitarlo. ¿Para Bueno, cuándo? esto es lo que tenemos que ver. Es cierto que es una de las cosas más fáciles de retomar si hay viabilidad. ¿Por qué? Porque, no sé cómo decirte, el equipo experto existe ahora mismo dentro de aquel proveedor que era Siemens, si no recuerdo mal, que implantó ese proyecto. Es decir, Sí, sí, fueron es de ellos. las cosas que en primer término, sin perder de vista que la priorización para Andalucía tendría que ser una historia clínica, pero que vemos más fáciles de rearrancar. Ahora hay que hacer muchas conversaciones, pero ya hemos hecho algunas reuniones, incluso con la gente de Siemens. O sea que, así, si me preguntas a día de hoy, 2 días después de abrir el contrato, te digo que no tiene mala pinta. O sea, se supone que sería en breve, antes de que terminara el año, por ejemplo, ¿no? A mí me gustaría. Mm. A mí me gustaría. Hombre, ya a título, digamos, interno nuestro, a título interno nuestro te digo que verás, ha sido un chasco bastante gordo porque verás que hemos dado mucha proyección, mucha propaganda al proyecto y de cara a los facultativos pues hemos quedado de aquella manera porque se supone que se iba a implantar y ahora se ha quedado el proyecto colgado y muchos servicios se han quedado con las ganas de incorporarse y digamos Sí, sí. que hemos quedado un poquito mal. Sí, Bueno, de todas maneras, pues, digo, a ver, las circunstancias que ha tenido son las que ha tenido. Aquí hay un tema que no ha sido un chasco para vosotros, Rocío, ha sido un chasco para todos. Todos hubiéramos querido que esto hubiera ido bien, pero hay circunstancias administrativas, contractuales que hacían que tuviera que pararse. Entonces, bueno, lo vamos a retomar con la mayor fuerza posible y no será el primer ni el último proyecto que sufra una vicisitud que no depende de nosotros. Entonces, bueno, llevarlo con la mejor cara posible, sabiendo que verdad que es un palo, por supuesto, pero para todos, y tener la parte de buena noticia que se va a retomar, o sea, y que se va a retomar con fuerza, con una factoría fuerte, con potencial y ya está, ha sido una pequeña pausa. ¿Vale? sí, sí, un Solamente. poco. Sí, un poco. A veces lo explico así, hombre, esta reunión que es como muy amplia, pero a veces en la corta distancia lo explico como que el contrato inicialmente tiene una voluntad de coche escoba para recoger aquellas situaciones. Esta es un ejemplo, pero hay otras en las que eso genera un poco de mal sabor de boca proyectos que no han podido terminar como nos gustaría a todos, ¿no? Evidentemente lo dice Fran, se cruzan mil cosas, pero la voluntad de este proyecto es precisamente reconectar y relevantar
estas situaciones. Y en eso estamos. Cuando yo me refiero a que ha sido un chasco, ¿verdad? Es que se propagó por todos los servicios, entonces muchos se apuntaron al carro para poderse ver las imágenes médicas y claro, siguen viniendo servicios a solicitar que se incorporen y a esta fecha, pues no soy, vamos, nos pregunta que cómo es posible que no se pueden incorporar a las imágenes médicas cuando se le ha dado tanta publicidad de que era tan importante el proyecto. A eso es a lo que yo me refería. Sí, Entonces, sí, claro, sí. son varios los servicios que se han quedado Pero, fuera del carro y algunos que se quieren incorporar y tenemos que decir, mira, que esto está paralizado. ¿Y para cuándo? Pues pero, por ejemplo, yo no puedo decirles no, nada. no, y Y, no tienes que dar respuesta, pero escúchame, el hombre, propio proyecto de algo tendré que implantaciones. decirles. Sí, pero bueno, lo que sabes, pero que el propio, por ejemplo, el Nada. propio proyecto de implantaciones fue un chasco, ¿no? Lo estaba llevando Indra, Red.es, retrotrajo, de repente se paró todo. Y para mí, VNA, con todo el cariño, es una parte pequeña dentro del impacto que puede tener una historia clínica completa perdón, en los chares, en las agencias. Es decir, que no es, que VNA parece que es un problema muy grande, pero sinceramente yo creo que los hay mayores. Y como repito, lo que ha dicho Carlos, tiene fácil solución, porque tiene una dependencia de un tercero, tenemos un potencial económico de sobra, con lo cual no tiene la complejidad que tiene meter Diraya en un charet, Diraya completo. Y lo vamos a abordar con una prioridad, con un cariño especial. Pero que por desgracia no es el único, también tenemos presión de las agencias que quieren tener área Se- entera y los médicos de familia están, o sea, que casos de cosas que podrían hacerse mejor tenemos un montón. Y VNA, repito, es una parte muy pequeña de todo nuestro negocio. Entonces, pues, y la vamos a tratar con especial cariño. Así que la respuesta por vuestra parte, yo sé que tenéis que dar la cara y eso es complicado, ¿vale? Pero la información que tenéis es la que tenéis y en unas manos nos podéis echar a la gente que ya nos llaman, gerentes y eso, pero que nos podéis echar a nosotros, a los subdirectores de Nodo Central. Pero sin notar en cuanto se pueda. El pliego de implantaciones ha tenido más retrasos de los previstos. Este es nuestro día a día, ¿sabes? Entonces, pues, la buena noticia, yo te digo, por no darnos en explicar todo lo que ha pasado, es que pronto vamos a tener más a un buen ritmo, por lo que he dicho, por la capacidad de esta factoría y por el foco que va a tener esta factoría, ¿vale? Muy bien. Pues gracias por la respuesta. Nada. Sergio, ¿no? Creo que también Sí, quería hola, buenos días. Bueno, lo primero, agradecer el trabajo de fondo que lleváis vosotros con el pliego este que evidentemente nos hacía sacar. Un poco lo que decía José Antonio, que es verdad que el proyecto VNA yo creo que es bastante fácil e importante de retomar, como bien habéis dicho, porque a mí concretamente, por ejemplo, me bloquea cosas de proyectos de implantaciones que estamos teniendo aquí, que tienen que almacenar imágenes y que no se pueden tener, y que bueno, que creo que como tú has dicho, Carlos, pues se puede agilizar y llevar en paralelo al resto de cosas. Evidentemente, una de las cosas que tenemos y por ejemplo aquí en Málaga, que es donde soy yo, pues tenemos el Costa del Sol para implantarle el Diraya y eso sí que es un galeón de meterle mano. Entonces, pero sí Sí, hacer un poco notar, pues eso, que es verdad que el VNA nos tiene paralizado muchas cosas y que ponerlo en marcha como tú bien has dicho, la experiencia se tiene, el conocimiento se tiene, se puede meterle mano rápido y evidentemente sin que eso retrase el resto de cosas, ¿no? Que lo importante aquí es ver cómo se van priorizando el tema también, sí, 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 pero poco más. básicamente eso, lo que tú acabas de decir. La idea un poco es, hay una columna vertebral que evidentemente no podemos descuidar, pero si se puede, con otros proyectos podemos seguir avanzando y completando. Y esa es un poco la idea. También VNA se extendió de manera desigual en todas las provincias, no todas las provincias llegaron a los mismos niveles de conectividad. En fin, todo eso también, no lo he dicho aquí en esta presentación, pero independientemente de que estas son líneas generales de Andalucía, luego habrá que tener conversaciones provinciales, ¿no? Es decir, que es que cada situación es muy diferente para cada vertical, ¿vale? Entonces, bueno, ya te digo, si a mí me preguntan, yo tengo buenas sensaciones con lo de VNA.
pero hasta que uno no constate, no puedo decir mucho más, pero tengo buenas sensaciones por eso. ¿Y qué me gustaría incluso, si es posible, pedir? Que podamos continuar VNA con una situación mejor que le pueda sacar más partido a VNA de lo que se ha podido sacar partido hasta ahora. Ojalá. Si hubo elementos que en aquel momento, que yo no estaba en aquel momento en ese proyecto, fueron dificultadores para sacarle jugo, ojalá podamos encontrar fórmulas para que en esta nueva resucitación del proyecto vaya con mucho más brío. Ojalá. Ese es un poco el espíritu. No solamente con este, quiero decir que en general con todo. Ojalá lleguemos a una situación que no sea, que un poco lo que yo entiendo de todas las conversaciones que he tenido y lo que estáis trasladando aquí es que a veces genera, bueno, no a veces, bueno, sí, se genera bastante incomodidad, ¿no? Independientemente de la relevancia del software, sí se genera incomodidad, porque sí, porque es difícil explicar ciertas circunstancias, porque el día a día en el centro, pues eso que habéis comentado, las conversaciones con asistenciales, pues difícil que entiendan ciertas casuísticas nuestras que evidentemente también a nosotros nos arrollan. Bueno, yo en VNA, buena sensación tengo yo ahora mismo. ¿Alguna Pues pregunta ¿Tienes más? alguna pregunta más, Carlos? Porque vamos llegando al final del tiempo, pero si hay alguna más. No veo por ahora ninguna manita. Vale, de todos modos, vamos, que como decíamos, acabamos de empezar y esto vais a tener muchas noticias de este área, porque este área va a tener especial trabajo en las provincias, con lo cual, que no es como otras áreas que hacen trabajo centralizado que luego se despliega. Aquí vais a tener a Carlos bastante presente y a su equipo. Así que Claro, cualquier claro. duda que pueda surgir adicional, siempre encantados de responderla y de echaros una mano. Pero bueno, la idea era un poco, ahora que ya de verdad, si el contrato está firmado, pues ofrecer una visión de cómo se quiere abordar. Así que, si quieres cerrar tú, Carlos. Nada, pues encantado de que me hayáis escuchado, que seguramente me tendréis muy presente en reuniones y estaré bastante cerca de los ámbitos provinciales, a la vez que tendré que estar muy cerca de ámbitos centralizados, que para mí ahora mismo es un desconocido y me siento torpe, pero ya digo, va a ser un área que creo que va a ser muy interesante porque va a tener un pie en cada sitio y ojalá nos comuniquemos bien y ojalá podamos ayudar todo lo que se pueda en aterrizar los productos que desarrollamos y que luzcan como se merecen esos productos desarrollados en el ámbito donde se implantan. ¿Vale? Ojalá. Ese es mi ánimo y el de toda la área. ¿Vale? Pues ya está. Por mí, Pues, Carlos, pues muchísimas gracias y nada, pues damos por concluido este viernes tecnológico, que como siempre quedará disponible para los compañeros que no hayan podido venir o los que se hayan tenido que salir, estará la grabación disponible en donde están todos y como digo, cualquier cosa que pueda surgir, pues aquí estaremos para responderla. Así que nada más, muchas gracias Carlos por tu presentación y saludos a todos. a vosotros. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, un saludo, Carlos. Hasta luego, que vaya bien.